Hola, buenos días. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y le doy la bienvenida a Karen Castañeda. Muy buenos días para todos. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado en Colombia y Learning. Y bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que vamos a ver y un poquito de ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Karen Castañeda, soy docente, tengo un máster en bilingüismo, he trabajado en formación virtual y presencial por más de 10 años. Y con Adriana, el año pasado decidimos crear como una revisión bibliográfica para mirar qué pasó con la parte educativa durante la pandemia. Entonces, más o menos eso es lo que les vamos a mostrar. Perfecto, muchas gracias, Karen. Adriana, cuéntenos un poquito de ti. Mi nombre es Adriana Vargas, soy también docente de inglés. Llevo trabajando en virtualización aproximadamente 11 años. También tengo una maestría en tecnologías de la información. Y como lo mencionó ya Karen, trabajamos en tiempo de pandemia para mirar cómo funcionaba esta virtualización de la educación. Perfecto. Bueno, no siendo más, los dejo con Adriana y con Karen y para que disfruten la conferencia. Si tienen algunas preguntas, recuerden que ellas dos estarán en el espacio del Lunch and Talk de 12 del mediodía a 1 de la tarde. O si quieren, también nos pueden ir colocando las preguntas en el chat que luego, cuando arranquemos el Lunch and Talk, las revisaremos para darles respuesta a ellas. Las dejo con Adriana y Karen. Bueno, ya no hacemos la presentación, ya que la hicimos con Carolina. Muy buenos días para todos. Devuélvela un poco. Bueno, entonces el título de nuestra conferencia es Educación virtual y virtual remota de emergencia, algunas recomendaciones para una clase exitosa. Nuestro propósito realmente el año pasado con Adriana era hacer una revisión y diferenciación de los términos educación virtual y educación virtual remota de emergencia, dado que han sido confundidos en esta crisis que hemos vivido. Del mismo modo, quisimos abordar cuál era realmente el rol del profesor en educación virtual remota y explicar algunas recomendaciones o pautas que el maestro debería tener en cuenta en el ejercicio docente. Entonces, todo lo que nosotros les vamos a mostrar, como lo había informado antes, lo hicimos a partir de una revisión bibliográfica de autores muy recientes, pues debido a la crisis. Entonces, Adriana comienza. Bueno, vamos a iniciar con qué es educación a distancia. Educación a distancia, a grandes rasgos, es la educación formal donde los agentes, el docente, los estudiantes, no requiere de asistencia presencial. La información y los materiales la recibe por diferentes medios, por ejemplo, por correo postal, mediante la televisión, mediante la radio o en la actualidad mediante el uso del Internet. Este tipo de educación a distancia tiene la característica de que los estudiantes son los que se hacen cargo de su proceso de aprendizaje y son autodidactas. Los docentes o los profesores son solamente una guía. Vamos a ver como la historia muy a grandes rasgos de cómo surgió esta educación a distancia. Según Barbera, esta inició en Suecia con un curso por correspondencia de redacción. Luego en 1940, en Inglaterra se creó un curso de taquigrafía y se trasladó o atravesó el Atlántico y llegó a las Américas, a Boston en 1973, cuando un grupo de personas se reunía para estudiar y recibía su material por correspondencia y su material guiado por correspondencia. Con la evolución y la llegada de las nuevas tecnologías de la información se incluyeron nuevos elementos a la educación a distancia, como lo son la radio, y tuvimos la educación por radio, conocida la educación por radio. También se inició con educación por televisión, conocida como teleeducación. Y por último, se incluyó el uso de Internet, que es la educación que tenemos actualmente.
Cabe aclarar que este tipo de educación estaba enfocada especialmente a la población adulta, quienes tenían compromisos familiares, sociales o laborales y no les permitía este desplazamiento hacia las universidades o instituciones educativas. Luego, con la llegada del Internet, como ya lo dije, llegó la educación virtual o e-learning. García nos dice que esta es una innovación de educación a distancia, sino que enfatiza que los diferentes elementos y procesos, como lo son los materiales, la interacción, la evaluación, el proceso de enseñanza-aprendizaje e inclusive el proceso de inscripción, o todos los procesos en general, se llevan a cabo por medio de la Internet. Entonces, todo se lleva por medio de la Internet. Y se usa a través de dispositivos, son celulares, tablets, computadores portátiles. También Conrad nos habla de la educación virtual como la más reciente educación a distancia y destaca que lo diferente a la educación a distancia tradicional es la interacción que se lleva a cabo. Esta interacción puede ser estudiante-estudiante, estudiante-docente o estudiante con los materiales. La interacción estudiante con los materiales puede ser a través de presentaciones interactivas, con videos, imágenes y audios. Y la interacción estudiante-docente o estudiante-estudiante se puede hacer de dos maneras, de manera sincrónica y de manera asincrónica. De manera sincrónica es aquella interacción que se hace por medio de sesiones que son llevadas a cabo en tiempo real, por medio de herramientas como las que conocemos actualmente, las más populares, Zoom, Teams, Meet, y es en tiempo real. También se puede hacer por medio de chat, en el cual interactuamos de manera escrita con nuestro docente o con nuestros estudiantes en tiempo real. La característica principal de la sincrónica es que es en tiempo real. Y la asincrónica es por medio de foros en la que los estudiantes pueden escribir sus dudas e inquietudes, o puede ser también por medio de correo electrónico y por medio de mensajería interna, de acuerdo a la plataforma que estemos usando. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta qué es educación virtual, vamos a partir a revisar conceptos y definiciones que se dieron el año pasado sobre la educación remota de emergencia. Ok, entonces, bueno, pues todos sabemos que en estos momentos estamos viviendo todavía la primera crisis en la era del conocimiento digital y esto acarreó consecuencias a nivel cultural, económico, político y sobre todo educativo. La crisis del COVID ha llevado a las instituciones a optar por un nuevo tipo de instrucción. Entonces, este tipo de instrucción se denominó educación remota de emergencia, como ustedes pueden ver en el gráfico, donde yo les estoy mostrando la definición de diferentes autores, que es muy parecida. Las siglas en inglés es ERT, de educación remota de emergencia, y vamos a revisar ciertas definiciones. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Según estos autores, en 2020, según Hodgmore, Lockheed and Bohm, este es un tipo de instrucción alternativa y temporal que surge de una crisis. En este caso, pues, la pandemia que nosotros vivimos, sobre todo el año pasado. Y simplemente se trata de enviar o acceder a materiales de enseñanza para todos los niveles educativos. Ellos manifiestan que la educación remota de emergencia simplemente es una solución pasajera para los docentes y en la mayoría de los casos, porque creo que lo vivimos los que somos docentes, pues contábamos con unos recursos mínimos y poco tiempo de planificación. De igual manera, Avru 2020 nos da una descripción muy parecida. Nos informa que es una solución temporal a un problema inmediato. Y realmente lo que nosotros estábamos viviendo el año pasado y que continuamos viviendo este año, creería yo, es un gran experimento de aprendizaje en línea y una oportunidad de probar nuevas formas de enseñanza.
Aquí es muy importante resaltar, bueno, que es diferente a la educación a distancia, la educación remota que quizás seguimos viviendo en estos momentos. La educación a distancia es una opción, es una alternativa flexible para los estudiantes, donde los cursos son diseñados más o menos entre 6 y 9 meses por lo general. Simplemente la educación remota de emergencia surgió como una obligación en tiempos de crisis. Aquí debemos entender que no debemos como desvirtuar el concepto de educación a distancia que ha ganado su importancia a través de los años por lo que nos ha venido sucediendo a partir de la crisis. Acá también tenemos que tener en cuenta que, como lo dice Saavedra, bueno, el objetivo principal de la educación remota quizás no fue abarcar contenidos, sino garantizar el acceso a la mayoría de los estudiantes en un tiempo de crisis. Teniendo en cuenta como, bueno, los autores y las definiciones que les acabé de dar, pues quizás el contenido no era nuestra única preocupación en tiempos de pandemia, ¿no? Era más como el cuidado y el apoyo hacia los alumnos para que siguieran su proceso de aprendizaje. Entonces aquí lo que nos queda es como una reflexión para entender que en tiempos de crisis la mayoría de las personas están bajo trauma, estrés y presión psicológica. Creo que todos, no solamente los estudiantes, también los docentes, todo lo vivimos. Entonces, era importante como repensar nuestras prácticas para enseñarles o para tratar de compartir, colaborar y apoyarlos en el proceso. Entonces, ahí viene el rol del docente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro rol? Realmente todos sabemos que tuvimos que trabajar sobre la marcha, tuvimos que reevaluar nuestras experiencias y concepciones propias y de esta manera pues surgieron prácticas innovadoras. La mayoría de nosotros aprendimos a utilizar herramientas digitales diferentes, creo que no por gusto, sino por obligación, pero ahora tratamos de utilizarlas la mayoría, pues en mi caso yo sigo en educación remota. Entonces, trato de utilizar herramientas digitales nuevas e interesantes para los estudiantes y de esta manera, pues, hemos transformado un poco la comunidad de aprendizaje. Ahora bien, acá, ¿qué debemos tener en cuenta? Que algunos chicos todavía siguen en casa, entonces no podemos abarcar o enfocarnos solamente en abarcar contenidos, ya que las experiencias socioemocionales de los estudiantes son esenciales para que el aprendizaje sea efectivo. ¿A qué me refiero? La mayoría de los chicos y adolescentes pasan la mayoría de su infancia y adolescencia en el colegio y las experiencias con sus compañeros y sobre todo con sus docentes hacen que formen su identidad. El profesor, el docente se convierte en una figura significativa que transmite confianza y apoyo hacia el estudiante. Entonces, en tiempos de crisis, que era importante tratar de desarrollar inteligencia emocional en los estudiantes. Importantísimo era humanizar las prácticas pedagógicas y a través de quizás situaciones cotidianas que ellos estaban resolviendo en casa, enseñarles más allá del contenido, cosas como pensar antes de reaccionar, hablar sin herir, escuchar sin juzgar. Entonces, los autores nos muestran que lo más importante de la crisis es desarrollar habilidades en los estudiantes para que ellos puedan percibir, valorar y expresar sus emociones. Bueno, ahora comenzaremos con... Ay, espérame que si no me sale la presentación. ¿Sí? ¿Ya está saliendo? Bueno, con las buenas prácticas que deberíamos tener los docentes en nuestras sesiones sincrónicas o las sesiones que tenemos normalmente en tiempo real con nuestros estudiantes. Son 8 buenas prácticas o prácticas docentes que deberíamos tener en cuenta en general. La primera es la grabación de encuentros sincrónicos. ¿Por qué es importante grabar nuestros encuentros? Primero, porque cuando el estudiante no tiene acceso a Internet en el momento de la clase, posteriormente puede revisar la clase sin inconvenientes. Segundo, para los estudiantes que quieran repasar los temas y pueden acceder de nuevo al material. Y por último, para aquellos estudiantes que tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces ellos pueden llevar un poco su ritmo
al tener acceso a las grabaciones. En segundo lugar, tenemos la selección y organización de contenidos. Esta selección de contenidos nos permite organizar las temáticas que vamos a tener en cuenta en cada una de las sesiones sincrónicas, y esta selección se debe tener en cuenta, se debe llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, el nivel de los estudiantes, el aprendizaje previo que tenga cada uno de ellos. Y debe hacerse una selección enfocada siempre a las necesidades del contexto. En tercer lugar, tenemos la creación de actividades interactivas. Esta permite motivar al estudiante y mejorar un poco la clase y la interacción, como su palabra lo dice, actividades interactivas. Podemos hacerlo por medio de plataformas o herramientas digitales como las que conocemos y algunas vimos el día lunes, como lo son Kahoot, que podemos hacer un poquito de gamificación, o Genially, o Mentimeter, Padlet, que también los estudiantes pueden poner en tableritos o anotaciones, imágenes, videos, etc. Sin embargo, aunque estas herramientas pueden mejorar la clase, no es lo más importante de una clase. A los estudiantes de la generación digital, también lo más importante es una buena enseñanza. Debemos también tener en cuenta que el exceso de este tipo de herramientas también puede abrumar tanto al estudiante como al docente, porque muchas veces nos sucede que incluimos una nueva herramienta y a veces los estudiantes no saben cómo utilizarla o no saben cómo loguearse en la herramienta y se toma un poco más de tiempo. Por último, en esta creación de actividades interactivas, es importante destacar cuál es el objetivo de introducir esta herramienta interactiva. Que no introduzcamos herramientas interactivas solo por introducirlas, sino solamente por jugar, sino que tenga un objetivo claro, que sea para explorar nuevos temas, para repasar los temas o para evaluar los temas. En el cuarto lugar, tenemos uso de material existente en la red. Sería irreal que dijéramos que el docente puede crear 100%, o bueno, que puede sí, pero dado el tiempo, crear el 100% del material, y teniendo en cuenta que estamos en internet y que tenemos acceso a un sin límite de material, es labor del docente revisar qué material hay en la web, qué material puede editar y qué material debe entregar a sus estudiantes. Los estudiantes pueden acceder fácilmente al material por medio de la web. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el material sea relevante para el tema que estemos trabajando y sea relevante para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos una lectura y no hacemos ninguna tarea con esta lectura. Entonces, si vamos a dejar una lectura, en la siguiente clase podemos hacer preguntas reflexivas en las que los estudiantes nos respondan desde su punto crítico algunas preguntas. En el quinto lugar tenemos instrucciones claras. Esta también es bastante importante y es una de las más difíciles porque cuando estamos en nuestra aula de clase tenemos interacción con nuestra gesticulación, con nuestro tono de voz. Cuando damos instrucciones igual solemos caminar alrededor del salón para verificar si el estudiante está haciendo bien la tarea, si entendió la tarea. Era un poquito más sencillo. Mediante las conferencias o los encuentros sincrónicos es un poco más difícil, por eso es importante primero que encendamos la cámara y que los estudiantes vean nuestra gesticulación. Es súper importante esta parte. No podemos obligar a los estudiantes que enciendan la cámara, pero sería ideal también para ver sus expresiones. Muchas veces nosotros tenemos como un detector de caras y podemos ver qué es lo que está pensando el estudiante. Pero por el momento nuestra cámara sí debe estar encendida. Nuestras actividades deben tener un paso a paso claro. Se debe dar a conocer cuál es el objetivo de la actividad y qué esperamos del estudiante en específico. En lo posible, dar ejemplos y pues anticiparnos a los problemas que puedan presentar los estudiantes.
En sexto lugar, tenemos la selección de la evaluación. Como nos mencionaba Karen, en especial el año pasado pasábamos por una crisis emocional y de estrés y los estudiantes tenían un estrés adicional que era estar en casa, encerrados, preocupados por el virus y encima tenían muchas veces evaluaciones cada semana y queríamos evaluar todo el tiempo. No, debemos seleccionar una evaluación con un qué, cómo y cuándo claro, y los estudiantes deben saber estas 3 preguntas con anticipación. También deberíamos fomentar el uso de la retroalimentación, de la verdadera retroalimentación en la que le digamos al estudiante y el estudiante sepa en qué ha acertado y qué debe mejorar. Igualmente, como estamos en casa, o bueno, los estudiantes estaban en casa, ¿quiénes son los únicos que saben qué han hecho, qué han estudiado, qué han aprendido? Ellos mismos. Nosotros desde nuestras pantallas es difícil llegar a los lugares de la casa y decir si lo hizo o no lo hizo. Entonces, por esto es importante la autoevaluación en la que el estudiante reflexione qué ha aprendido y qué ha dejado de aprender o qué le hace falta por aprender. En séptimo lugar tenemos los tiempos de atención y creo que esta fue una de las falencias más fuertes el año pasado y es establecer los tiempos en los que vamos a atender las dudas e inquietudes de los estudiantes. Estos, fuera de las sesiones sincrónicas, estos tiempos deben ser dados a conocer a los estudiantes y a los padres de familia y deben ser respetados tanto por nosotros y hacerlos respetar por nuestros estudiantes y padres de familia, no responder mensajes fuera de los horarios, sino que ya sepamos y cada uno respetar ese horario. También es importante establecer el tiempo de las conferencias o de los encuentros sincrónicos, teniendo en cuenta el tiempo que tiene la persona en la pantalla. Según la Secretaría de Salud del gobierno australiano, una persona adulta no debería estar más de 2 horas frente a una pantalla sin descanso. Entonces es importante también tener en cuenta que los estudiantes necesitan un descansito entre clase y clase o que no deben permanecer más de 2 horas frente a una pantalla. Y por último, tenemos tareas que construyan. Es más importante realizar tareas cortas, pero que tengan un verdadero significado para los estudiantes, un objetivo claro para los estudiantes, que construir actividades muy largas que los estudiantes se desgasten demasiado y al final no tengamos un propósito claro. También se pueden hacer actividades largas, pero que sean desglosadas paso a paso, por ejemplo, un ensayo. El estudiante podría hacer en la primera clase una lluvia de ideas, luego que escriba la introducción, luego desglosar los diferentes puntos de discusión y así construir una tarea que tenga significado o que el estudiante no la vea como un ladrillo, sino que vaya desglosando poco a poco y no se sienta tan abrumado. Entonces, la invitación con estas 8 buenas prácticas es que revisemos qué prácticas estamos realizando, quizás porque sí las sabíamos, quizás porque sean unas obligatorias o quizás lo hacíamos muy intuitivamente. Y qué otras prácticas nos hacen falta por incluir o nos hacen falta por mejorar. Entonces la invitación es que revisemos estas 8 prácticas y reflexionemos alrededor de ellas.